ya no necesariamente puede ser accidental, sino puede ser ya un tema de una intoxicación voluntaria, ¿no es cierto? Entonces, es interesante este tema, y por otro lado, lo que hoy día vamos a definitivamente a escuchar y que todos debemos precisar, ¿no? Es el tipo de intoxicación que ocurre en pediatría, ¿no? Las intoxicaciones en pediatría, doctores, generalmente, ¿no? Son intoxicaciones medicamentosas. De ahí vamos a ver a qué medicamentos son los más frecuentes, ¿no? Y si tenemos antídotos, porque hay algunos antídotos para algún tipo de intoxicación medicamentosa, ¿no? Y lo que no debemos hacer en caso la intoxicación sea una intoxicación no medicamentosa, ¿ya? Muy bien, entonces, doctor José González, empezamos. Comparte pantalla. Sí, doctor. Ahora voy a compartir pantalla. Gracias. ¿Se puede observar? Sí, doctor, se ve, está en modo presentación, bueno. sí. Bueno, vamos a hablar inicialmente sobre el concepto de las intoxicaciones, así que bueno, según... ¿Aló? A ver, doctor, a ver. Ahora sí está compartiendo nuevamente, sí. Sí, sino que me apareció que me habían eliminado, doctor, pero ya, bueno, sigamos. Las intoxicaciones, pues se va a definir como aquellos efectos que va a causar el hecho de exponernos a una sustancia tóxica, ¿no? Y en este caso, pues, estamos en pediatría, sería, pues, los efectos que causa las sustancias tóxicas al ser expuesto en los niños, ¿no? Y como ya lo iba mencionando el doctor, pues va a estar, de acuerdo a la edad en que se encuentre el niño, pues va a tener distintos modos de intoxicaciones, ¿no? Por ejemplo, en los recién nacidos o en los pequeños, ellos no tienen la voluntad ni la capacidad de poder coger algún objeto o alguna sustancia tóxica, ¿no? Entonces, básicamente ellos se van a intoxicar. ¿Por qué? Por errores de los padres, ¿no? Porque se pueden confundir de fármacos, o de repente por incremento de dosis. De repente el papá le dio ya el fármaco, luego viene la mamá y pensando que no le dio, le vuelve a dar, ¿no? Y así puede incrementarse. O ya en los niños mayores, un poquito más grandecitos, ya cuando comienzan a caminar, estaría el tema de la impulsibilidad, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Ellos ya ven algo curioso y todos se meten a la boca, se pueden intoxicar con varias sustancias, ¿no? Y más grande ya a nivel de los escolares, es difícil en ellos, sino básicamente en ellos puede ser la confusión. Por ejemplo, ¿qué pasa? Que algunas sustancias tóxicas pueden estar en algunos envases que no están bien rotulados, en lugares accesibles, y se confunden y puede empezar hasta que es de repente alguna bebida y ¡pum! Se lo pueden ingerir, ¿no? Y ya en los adolescentes, que va a primar las mujeres, pues va a ser las intoxicaciones de manera voluntaria, ¿no? Que puede ser, por ejemplo, una forma de suicidio, ¿no? Entonces, las intoxicaciones en realidad pueden tener grados, ¿no? Porque si uno consume en poca cantidad, puede ser, pues, de forma leve, que básicamente puede necesitar una simple observación. O de repente puede haber sustancias tóxicas que con una mínima cantidad de dosis pueden llegar a causar intoxicaciones severas, que van a necesitar manejos complejos en UCI, ¿no? O en otros casos en la cual, pues, cuando usan algunos fármacos que también pueden ingerir gran cantidad de fármacos causando lesiones múltiples y también, ¿no? Consecuencias severas. Y, bueno, las vías de intoxicación que pude hallar, pues, básicamente es la vía oral, que es la más común y va a depender mucho del tiempo de vaciamiento gástrico, ¿no? Que sabemos que normalmente es aproximadamente 2 horas. No, pero aquí la lectura nos puso es el tiempo aproximado, y entre ellos pues vamos a tener fármacos, drogas recreativas, los psicofármacos, o la vía inhalatoria, ¿no? Que mencionaban que era la forma de absorción más veloz. No, pero ahí está la parenteral. Bueno, de todos modos recordemos que si es que si la administración es directamente al torrente sanguíneo, pues ya no habría absorción, ¿no? Ya que recordemos que absorción es que tiene que atravesar las membranas hasta llegar al torrente sanguíneo, ¿no? Entonces,
por eso que entiendo que la inhalatoria es la absorción más veloz. En ellos tenemos gases, básicamente, ¿no? Como el CO2, el monóxido de carbono, que van a tener más alta afinidad, por ejemplo, con la hemoglobina a comparación del oxígeno o algunos otros gases tóxicos. La vía dérmica, otra característica importante a tener en cuenta aquí es la liposolubilidad y va a ser lenta la absorción. Entonces, la liposolubilidad pues, son aquellas sustancias tóxicas que van a estar en una sustancia oleosa, ¿no? Aceitosa. Entonces, en eso podemos tener los pesticidas que también pueden ser absorbidos a través de mucosas, ¿no? O los ojos, y la cocaína, que básicamente la forma de absorción es a nivel de la mucosa nasal, ¿no? Entonces, ahora vamos a ver la etiología, que pueden ser, si ya se mencionó, fármacos, productos del hogar, drogas recreacionales. En pediatría vamos a darnos cuenta que la gran mayoría suele ser por fármacos, ¿no? Nos estamos dando cuenta que un 59% son a través de fármacos y un 25% a través de productos del hogar, y ya en los otros, ¿no? Son en menor cantidad. Entonces, dentro de los fármacos, José, ¿cuál es el principal? El paracetamol. El paracetamol es el fármaco que más comúnmente se pueden intoxicar. Pueden ser otros, por ejemplo, las benzodiazepinas o anticatarrales como antihistamínicos, o de repente algunos antitusígenos como dextrometorfano, o los salicilatos, ¿no? Que comúnmente tenemos en forma de aspirina, ¿no? Otro puede ser productos del hogar, los órganos fosforados o carbamatos, o drogas recreacionales. Entonces vamos a ver aquí que el lobulillo hepático, para tener un poco de, ya para cuando los compañeros puedan explicar el manejo, para tener en cuenta que el paracetamol, la principal forma de lesión va a ser a nivel centrolobular, a nivel de generando necrosis, ¿no? Que va a ser en la zona 3 principalmente, donde se da la zona de detoxificación. Aquí tenemos el receptor GABA, en la cual sabemos que este receptor principalmente se une a su neurotransmisor GABA, abriendo los canales y liberando cloro y haciendo hiperpolarizando, ¿no? Entonces, aquí se unen las benzodiazepinas, haciendo la misma función. Entonces, en conclusión, ¿qué va a hacer? Deprimir ¿no? A nivel del sistema nervioso central. Otros fármacos que pueden actuar a nivel de GABA también, y a nivel su antídoto también va a estar ahí. Para hacer competencia con ellos, pues tenemos, por ejemplo, el flumazenilo, o en otros tóxicos como podrían generar intoxicación por barbitúricos, o el alcohol que estabiliza la membrana una vez aperturado el canal GABA, ¿no? Otro también puede ser, tenemos aquí otra característica importante que tenemos que recordar, por ejemplo, es a nivel de la acetilcolina, ¿no? Que sabemos que el acetato se fusiona con el CoA formando acetil-CoA, y esto una vez se va a ir a los receptores liberados, ¿no? Y generando pues la transmisión, ¿no? Sináptica, pero la acetilcolinesterasa es la que va a cumplir la función de degradar en acetato y colina para que luego sea absorbida, ¿no? Entonces ahí es donde funcionan principalmente los carbamatos y organofosforados, haciendo ya sea de función reversible o irreversible. En conclusión es que se incrementa la acetilcolina a nivel sináptico, ¿no? Generando ya las características. Y esta imagen traje para explicar sobre los salicilatos. Los salicilatos lo que van a hacer es permeabilizar esta membrana a nivel de las mitocondrias. ¿Y qué es lo que hace? Normalmente debe haber una gran cantidad de concentración de protones, para que luego a nivel de la fosforilación oxidativa se genere al final de esta etapa el ATP. Pero ¿qué pasa? Lo que va a hacer es estabilizar la membrana, y toda esta cantidad de protones incrementados se van a liberar. Entonces, cuando ya el ATP sintasa quiere generar ATP, no va a lograr porque no hay ese potencial de protones, y va a caer la cantidad de ATP, y que va a predominar ATP. Entonces, la otra forma de buscar ATP es a través de formar ácido láctico, ¿no? Entonces, se va a generar la vía anaerobia y ácido láctico y acidosis. La clasificación vamos a tener que pueden ser accidentales o también voluntarias. Bueno, accidentales básicamente es entre el 70-80%, mientras que las voluntarias pueden ser en menor proporción y en las personas mayores, ¿no? En adolescentes. Generalmente, si son accidentales, suelen ser un solo producto, pero en las voluntarias puede ser un solo producto o hasta varios productos, haciendo que el tratamiento y el manejo sea más complejo. Accidentales pueden ser leves o moderados, mientras que los voluntarios tienen generalmente un fin de suicidio y suelen ser más graves. Con respecto al tiempo de aparición, suelen ser en recién nacidos hasta antes de la adolescencia, ¿no? Y puede ser, como ya les mencioné, por mala dosis o confusiones o errores, ¿no? Mientras que los voluntarios básicamente puede ser con fines suicidas, o aquellas personas pues, que están utilizando drogas y no se miden y se sobredosifican, ¿no? Con estas drogas.
Generalmente una característica que mencionaba también el artículo es que las accidentales generalmente suelen llegar rápido a la consulta por emergencia porque los padres se dan rápidamente cuenta, mientras que las voluntarias pues están en su cuarto encerrados de repente, entonces el diagnóstico suele ser tardío, así que demoran en llegar tarde a la emergencia. Y otra forma de clasificación que estaba leyendo y me pareció interesante es según sobre el aspecto clínico, ¿no? En realidad sobre el aspecto clínico hay muchas formas de clasificarlas, pero me pareció esta importante, ¿no? Que mencionaba este artículo sobre una característica colinérgica y no solamente es para poder englobar, ¿no? Más o menos y enfocar el tratamiento, por ejemplo, en el síndrome colinérgico podrían dar los insecticidas organofosforados, incrementando la acetilcolina. ¿Y qué nos van a dar? Pues lo que hace la acetilcolina, ¿no? Entonces, miosis, hipotensión, bradicardia, cialorrea principalmente con fasciculaciones, ¿no? Y sudoración. No los opioides por sus receptores kappa mu delta, ¿no? Y aquí tenemos opioides o heroína. Entonces puede ser por a través de miosis, hipotensión. Probablemente esto no lo veamos mucho en pediatría, ¿no? Otra forma se vería el anticolinérgico, ¿no? Cuando ya nos pasamos, por ejemplo, en el antídoto del colinérgico, ¿no? O en todo caso cuando se pueden intoxicar con los antihistamínicos. Una vez que los antihistamínicos ya copan los receptores de histamina, también pueden empezar a copar estos de acá. Pueden dar el efecto anticolinérgico, perdón, la midriasis, taquicardia, agitación, el serotoninérgico, recordemos las tres características principales, ¿no? Diarrea, diaforesis y rash, ¿no? Entonces, además que nos puede dar características como si fuera un síndrome anticolinérgico, como taquicardia, hipertermia o hipertensión, ¿no? Y el simpático mimético, por ejemplo, la cocaína principalmente, hay que recordar que va a incrementar va a estimular los receptores de adrenalina y noradrenalina y puede dar este efecto, ¿no? De midriasis, hipertensión, taquicardia. Y bueno, yo agregué, no como síndrome, pero para recordar, ¿no? Aquellos que no causan a nivel de neurotransmisores, sino a nivel de lesión celular, como el paracetamol que les expliqué a nivel del hígado, y los salicilatos a través de las mitocondrias, ¿no? Generando disfunción hepática y acidosis metabólica. Bueno, eso sería la clasificación y eso es todo por mi cuenta, doctor. Gracias. Muy bien. Gracias al doctor José González, ¿no? Como él nos ha presentado, ¿no? Lo que ya habíamos adelantado, definitivamente en pediatría las intoxicaciones son accidentales o voluntarias, ¿no? Pero algo que él nos ha presentado y es importante, ¿no? Es cuál es el mecanismo, ¿no? Por el cual se producen algunas intoxicaciones, ¿no? Dependiendo de las sustancias, ¿no? Es cierto, ¿no? Clínicamente nosotros pudiéramos encontrar de pronto midriasis, cialorrea, calor de piel, ¿no? En ciertas intoxicaciones clásicas, ¿no? Pero es difícil realmente, ¿no? Por la clínica, ¿no? Determinar qué es lo que intoxicó, cuál es la sustancia, ¿no? Que ha determinado la intoxicación en un niño, ¿no? Entonces, pero sí es importante conocer cuando identificamos cuál es la sustancia que ha producido la intoxicación, dónde se está produciendo el mecanismo de producción de la intoxicación, porque lógicamente eso nos va a decir dónde podemos actuar. ¿Ya? Muy bien. Doctora Limasca, ¿cómo está? ¿Comparte pantalla, doctora? Sí, doctor, buenas tardes. Ahora comparto mi exposición. Doctor, disculpe, ¿se puede ver mi presentación? Sí, doctora, sí se ve. Ya. Bueno, ahora vamos a ver lo que es el manejo ante un niño con probable intoxicación. Vamos a ver lo que es la evaluación primaria, la evaluación secundaria y la parte de descontaminación y tratamiento ya lo va a ver mi compañero más adelante. Primero, para nosotros hacer una evaluación primaria, nosotros cuando decimos que tenemos un caso de intoxicación nos preguntamos, ¿hay una intoxicación? ¿Y qué es lo que nos va a orientar a que hay una intoxicación? Si bien es cierto, nuestro compañero hace un momento nos hablaba sobre la edad de presentación que había en este tipo de intoxicación, bueno, entre los niños que son de 1 a 5 años ocurre casi el 85% de estas intoxicaciones, ¿ya? Pero de estos se sabe que el 45% se producen por intoxicación con medicamentos que están mal rotulados en casa. Y
de este 45% le sigue en segundo puesto el tipo de intoxicación doméstica, por ejemplo, por consumos de materiales que son de uso de limpieza, por ejemplo, cloro y estos ácidos que son utilizados para la limpieza. Y en este caso, en estos niños sí, como menciona también, es de forma accidental. Ahora, cuando nosotros tenemos, también hay otro pico de incidencia que es no solamente en estos niños que son de 1 a 5 años que lo realizan por desconocimiento, sino también tenemos adolescentes que son a partir de los 13 años, que en este caso ya no es por accidente, sino en esto ya es por entretenimiento, ya sea por consumo de alcohol y drogas, o puede ser por suicidio cuando se encuentra en un estado de depresión severa, ¿no? Ahora, ¿dónde es que ocurren el mayor porcentaje de estas intoxicaciones? En un 90% ocurre en casa, ¿ya? Ahora, ¿qué sexo predomina en este tipo de intoxicaciones? Cuando hablamos de la etapa de la niñez, vamos a ver que las niñas representan un 40%, siendo en mayor proporción los niños, en un 60%. Pero este porcentaje cambia y va a variar sobre todo en los adolescentes. ¿Por qué? Porque cuando llegan en una etapa de adolescentes, las niñas son más propensas a tener ese tipo por ejemplo, de suicidio o de consumo de alcohol. No saben el adecuado consumo de alcohol o no se miden en el alcohol y ahí es donde ellas también se intoxican, ¿no? Y en el caso de las adolescentes, pues las chicas son las que en mayor porcentaje tienen este tipo de intoxicación. Ahora, ¿qué otra cosa es muy importante si nosotros tenemos frente a, si tenemos la duda de que si hubo una intoxicación o no? Los antecedentes, por ejemplo. Si nosotros tenemos familiares en casa, ya sea la madre o el padre de este niño, que está consumiendo un medicamento, quizá una abuelita que deja olvidadas sus pastillas, o la mamá que tiene diabetes y deja en su velador de noche, en su velador o en su mesa de noche unas pastillas, entonces los niños accidentalmente pueden ir, jugar y consumir estas pastillas. Entonces siempre es importante consultar a la madre si consume algún tipo de pastillas, si el abuelito consume algún tipo de pastillas, o si el niño ha ido de visita a alguna casa y en esta casa consumen pastillas. Puede ser también. Eso es con respecto a los antecedentes. Ahora, si nosotros ya, ese es en el caso de una probable intoxicación, o sea, tenemos que evaluar la edad, tenemos que evaluar el lugar, tenemos que evaluar el sexo y los antecedentes. Pero cuando ya tenemos un caso de que sí es una intoxicación, entonces nosotros vamos a preguntarnos qué consumió el niño, cuánto consumió el niño, cómo, qué vía, vía oral, vía inhalatoria, vía dérmica. ¿Por qué? ¿Cuándo? ¿En qué momento? ¿Cuántas horas están pasando de esta intoxicación del consumo de este producto? ¿Por qué lo realizó? Si fue accidental, fue premeditado. Los antecedentes, como mencioné, si el niño quizá consume algún tipo de medicación, quizá los antecedentes se refieren a que si él tiene una enfermedad y consumió los medicamentos que debería consumir, pero en mayor proporción, en mayor dosis. ¿Qué síntomas está presentando el niño? Y la secuencia de los síntomas. ¿Qué síntoma apareció primero? Ahora, aquí, por ejemplo, tenemos un niñito que por desconocimiento ha jugado con las pastillas. La mamá encuentra al niño jugando con las pastillas y le encuentra en la boca un montón de pastillas, ¿no? Y ahí es donde nosotros tenemos todas estas preguntas que son muy importantes que tenemos que hacerlas a la madre. Ahora, cuando hablamos aquí en esta parte de cómo, es muy importante porque si nosotros evaluamos la vía inhalada, la vía oral o la vía dérmica, pues vemos el tiempo en el cual hace efecto esta medicación en el organismo. Si bien es cierto, la vía inhalada es de segundos a minutos, la vía oral demora un poco más, que es de 30 minutos hasta 90 minutos, y la vía dérmica aparece todavía los síntomas hasta a las 18 horas todavía del contacto con este. ¿Qué síntomas nosotros vamos a evaluar en este caso? Por ejemplo, cuando nosotros tenemos intoxicaciones por inhibidores de colinesterasa, vamos a presentar en este caso, por ejemplo, por muscarínicos, vamos a encontrar un pacientito que tiene una cialorrea excesiva, salivación excesiva, vamos a ver que tiene lagrimeo, vamos a tener que ese pacientito tiene una incontinencia urinaria, diarrea, tenesmo, broncoespasmo, ¿no? Vamos a tener un paciente con hipotensión, con bradicardia, náuseas, vómitos incoercibles, dolor, cólico, sudoración. Entonces, estos síntomas, si nosotros detectamos en nuestro pacientito, entonces es muy probable que sea una intoxicación por muscarínicos. Y si, por ejemplo, tenemos nicotínicos,
En este caso ya no hay una hipotensión, sino va a haber aquí una hipertensión, va a haber una hipoglicemia, una taquicardia. Entonces, de acuerdo a lo que nosotros, con lo que nosotros vayamos a exponer, perdón, el niño con lo que se vaya a exponer es que va a desarrollar una determinada sintomatología que nos va a orientar a nosotros que si no conocemos, por ejemplo, la medicación que consumió, nos va a orientar a qué tipo de medicación fue la que consumió y de acuerdo a ello nosotros poder dar un tratamiento, ¿no? Ahora, ¿por qué? Porque, como mencioné, puede ser que el niño haya consumido una de esas pastillas que no sabemos cuál fue y la mamá en ese momento ni siquiera se percató, no se dio cuenta, pero de acuerdo a los síntomas que va a presentar es que nosotros podemos orientar y no vamos a esperar a hacerle los exámenes, a que la mamá regrese a la casa y cuente las pastillas, sino ya vamos dando un tratamiento al menos, ¿no? A ver. Nosotros cuando tenemos estos pacientes que llegan a emergencia, nosotros primero tenemos que hacer un reconocimiento temprano. ¿Para qué? Para determinar si el paciente es un paciente crítico y en ello nos vamos a basar en el triángulo de la evaluación crítica en pediatría. ¿Qué tenemos que evaluar? Tenemos que evaluar tres grandes esferas. Tenemos que evaluar el aspecto, tenemos que evaluar la respiración y la circulación, porque si se encuentran comprometidos estos aspectos, es muy probable que el paciente sea crítico y el paciente sea un paciente con shock, un paciente grave. ¿Qué vamos a evaluar en el aspecto? Tenemos que evaluar el tono, la reactividad, la mirada del paciente, si el paciente se puede comunicar con nosotros, ¿ya? En la respiración tenemos que evaluar si el paciente tiene una respiración normal, si tiene tiraje, si tiene taquipnea, si tiene, por ejemplo, ruidos respiratorios anormales como el estridor, el quejido. Y la circulación vamos a evaluarla en el caso, por ejemplo, si presenta una palidez muy marcada, si presenta una cianosis, si presenta quizá le aparecieron livideces después del consumo a los minutos o a las horas del consumo del medicamento, si tiene cianosis también. Entonces, si nosotros vamos a evaluar estos tres parámetros, es muy importante porque ya que nos va a ayudar a descartar el riesgo de mortalidad que pueda presentar nuestro pacientito. Entonces, ese triángulo nos va a ayudar. Por ejemplo, si nosotros presentamos una coloración de piel y esta coloración de piel es muy roja, podemos estar frente a una intoxicación por un colinérgico, un cianuro o un monóxido de carbono. Cuando, por ejemplo, nosotros tenemos un paciente que llega a emergencia, un paciente pediátrico y tiene una disminución de la frecuencia respiratoria, puede ser que estemos frente al consumo de un opioide, un hipnótico o algún tipo de sedante. Entonces nos vamos orientando y de acuerdo a ello vamos dando un tratamiento. Eso es con respecto a la aproximación inicial. Pero tenemos también que evaluar ahora las 5 esferas, que es la vía aérea. En este caso, la vía aérea vamos a ver si es que, por ejemplo, hay un ingreso adecuado del aire ambiental hacia la parte pulmonar, si hay movimiento en este caso del pecho, del abdomen y si es que esto está balanceado, ¿no? Si hay una presencia de murmullo vesicular, si hay la circulación de aire, o sea, si hay el pasaje de aire, si el aire está ingresando normalmente por la nariz, por la boca, o si quizá adentro por una causa de la producción de un edema, por ejemplo, no esté despejada o esté despejada. Entonces, de acuerdo a estas observaciones, nosotros vamos a determinar si la vía aérea está despejada, si se puede mantener o no se puede mantener. Y de acuerdo a ello, nosotros vamos a manejarlo. Por ejemplo, si la vía se encuentra despejada, la vía aérea va a estar abierta, sin obstrucciones, entonces el paciente puede respirar de una manera normal. No vamos a hacer un manejo a nivel respiratorio. Si se puede mantener la vía aérea, genial. Simplemente vamos a actuar con medidas simples. Pero si vemos que la vía aérea está un poco comprometida, entonces no se puede mantener, nosotros tenemos que realizar intervenciones avanzadas. Después de evaluar la vía aérea, tenemos que evaluar ya la respiración propiamente dicha. En este caso, tenemos que evaluar la frecuencia respiratoria, el esfuerzo respiratorio, si hay tirajes, si no hay tirajes, los ruidos pulmonares, si hay sibilancias, si hay crepitantes, la oximetría de pulso también es muy importante. Y esta evaluación tiene que ser continua, porque al inicio, por ejemplo, puede ser que nosotros no tengamos un compromiso respiratorio, pero de acuerdo va pasando el tiempo o van pasando los minutos y horas, sí se puede producir una depresión respiratoria. Y esto nos puede llevar a un estado de coma. Entonces nosotros tenemos que estar alertas en todo momento con respecto a la respiración. Bueno, estos son los valores de las respiraciones por minuto de acuerdo a la edad, ¿no? En pediatría.
Ahora, después vamos a evaluar la circulación, vamos a evaluar el color de la piel, cómo está la frecuencia y el ritmo cardíaco, el pulso arterial, los pulsos periféricos y centrales, el llenado capilar, si está retardado el llenado capilar, ¿no? Y esto, bueno, esta es la tabla con respecto a los percentiles de la frecuencia cardíaca y la frecuencia respiratoria. Esta es la presión sistólica, cuando que siempre tiene que ser mayor al percentil 5, ¿no? Estos son los valores. Y bueno, esto nos orienta sobre todo si nos encontramos en el caso de un shock hipovolémico, un shock distributivo o un shock cardiogénico, que puede ser muchas veces causado, por ejemplo, el shock hipovolémico cuando son producidas por sustancias que generan pérdidas gastrointestinales, como por ejemplo los carbamatos, ¿no? Los órganos fosforados, el etanol, el hierro, el acetaminofén y abusos de laxantes. En el caso del shock distributivo, bueno, en este caso se produce una anafilaxia relacionada por la administración de medicamentos, ¿no? Eso de aquí no van porque ese accidente apídico es por picadura de abejas. Esos dos no van. Y con respecto al shock cardiogénico, bueno, estos son producidos por el consumo de antidepresivos, beta bloqueadores, calcio antagonistas, los digitálicos y los simpaticomiméticos. Después de evaluar la circulación, vamos a evaluar la discapacidad que va a producir, que puede producir, por ejemplo, estos medicamentos o esta intoxicación en el paciente. Nosotros tenemos que ayudarnos de la escala de Glasgow para poder valorar el nivel de conciencia, valorar las pupilas y valorar la actividad motora. Si bien es cierto, nosotros podemos encontrar una escala de Glasgow 15, ¿no? O sea que el paciente está muy bien, no tiene ningún compromiso, pero eso no nos descarta que no pueda estar intoxicado, porque como mencioné, la intoxicación se puede dar en el transcurso de los minutos y horas, ¿no? Nosotros al evaluar primero vamos a tratar de ver lo que es la respuesta verbal. Si nosotros tenemos un pacientito alerta que tiene 15 puntos, no descarta, como mencioné, una intoxicación. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, la intoxicación por acetaminofén, en la primera fase mencionan que es asintomático, no tiene ningún compromiso, pero que sí se observa más adelante, ¿no? En las siguientes fases. Si nosotros tenemos un paciente que es somnoliento, nosotros tenemos que descartar una hipoglicemia solicitando una glucometría, una glicemia. ¿Por qué? Porque si nosotros ya descartamos la hipoglicemia, el paciente no está en hipoglicemia, pero está somnoliento, entonces el paciente puede ser que haya consumido hipnóticos, sedantes, opioides o etanol que me está causando esa somnolencia en el paciente. Y de la otra forma también es que nos pueda causar confusión. ¿Y qué medicamentos nos causa confusión en el paciente? Como es la atropina, el litio, la lidocaína y las anfetaminas, ¿no? Eso es cuando valoramos la parte de la respuesta verbal. Cuando evaluamos la respuesta ocular, vamos a ver que hay medicamentos que me pueden producir miosis y también que me pueden producir midriasis. Dentro de las miosis, ¿cuáles son los medicamentos que causan esto? Bueno, la clonidina y los opioides. Y dentro de la midriasis tenemos la cocaína, las anfetaminas y los antihistamínicos. Entonces, si nosotros evaluamos a nuestro pacientito y vemos que tiene midriasis, no vamos a pensar pues que es un opioide, ¿no? Ya nos vamos a estos medicamentos de aquí y descartamos lo de aquí arriba. Dentro de la respuesta muscular tenemos pues convulsiones, fasciculaciones que pueda presentar nuestro paciente. Y dentro de las convulsiones, ¿quiénes son los que producen las convulsiones? Son los inhibidores de colinesterasa, los órganos fosforados, los carbamatos, la cocaína, la teofilina y la carbamazepina. Y los pacientitos que presentan fasciculaciones también puede ser causada por inhibidores de la colinesterasa, órganos fosforados, carbamatos y sustancias colinérgicas. Pero si el paciente presenta temblores, y en este caso ya se orienta más como para el litio y la teofilina. Ahora, con respecto a la exposición, si bien es cierto, esta última parte no se realiza necesariamente porque por tiempo, entonces si no se realiza no hay ningún problema, pero hasta la parte 4 sí tiene que evaluarse sí o sí. En esta parte de la exposición se tiene que evaluar sobre todo los cambios a nivel del electrocardiograma. Si nosotros disponemos en el hospital donde estemos de un electrocardiograma, podemos solicitarlo y tenemos que ver si hay un ensanchamiento de la onda QRS, si hay prolongación del PR, si hay un QT largo o un QT corto, porque los medicamentos me van a producir estos cambios a nivel del electrocardiograma. Ahora, también puedo solicitar lo que son exámenes auxiliares, pero como mencioné, si no contamos con ello,
No vamos a esperar a buscar un lugar donde nos vayan a hacer estos exámenes porque la vida del paciente pediátrico corre peligro. Entonces tenemos que tratar de manejar lo más antes posible antes de que se complique en vez de estar esperando estos exámenes, ¿no? Por eso es que no son tan necesarios estos exámenes. Si se tienen, genial, pero no se esperan los resultados para que le demos un tratamiento. Ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que se solicita normalmente? Que no es de rutina, claro. En este caso, por ejemplo, se puede solicitar lo que es la glicemia, los gases arteriales, gases venosos, un hemograma, la función hepática, las transaminasas, la función renal, el electrocardiograma, como mencioné, una prueba de embarazo, sobre todo en las pacientes adolescentes, tóxicos en orina y los niveles de paracetamol. Ahora, todos no se solicitan, sino se solicitan de acuerdo al paciente que nosotros vayamos a evaluar. ¿Por qué? Porque todo tiene que ser individualizado. Ahora, como mencioné, en ninguna circunstancia se debe esperar los resultados del laboratorio. Esos se tienen ya que ir manejando de acuerdo a los síntomas y signos que yo pueda encontrar en mi paciente, ¿no? De acuerdo al examen físico. Eso es con respecto, doctor, al manejo de los pacientes con probable intoxicación. Ya. Gracias, doctora. A ver, doctores, como su compañera, la doctora Limasca nos ha referido, la importancia del examen clínico, ¿no? Y es cierto, como yo les decía también, de acuerdo a ciertos signos que presenten los pacientes, ¿no? Pensando en una probable intoxicación, pudiéramos orientar, ¿no? A plantear qué sustancia puede estar produciendo la intoxicación, ¿no? Definitivamente tendremos que indagar a través de la mamá o el familiar que haya traído al niño o a la niña a la emergencia, ¿no? Si estuvo jugando o no con algún tipo de medicamento, algún tipo de sustancia, ¿no? Porque como la doctora lo ha referido, si bien es cierto, tenemos los medicamentos, pero también en segundo lugar están los útiles de aseo, ¿no? Que también, ¿no? Se dejan al alcance de los niños, porque estos útiles de aseo, ¿no? Debían estar también bajo llave en un hogar, ¿no? Del punto de vista del laboratorio, ella nos ha referido en realidad el solicitar análisis que pudieran mostrarnos algún tipo de alteración, ¿no? En la bioquímica, en pruebas hepáticas, ¿no? Sin embargo, la pregunta que tendríamos que hacernos, ¿y existe algún lugar donde podamos hacer análisis de sangre, de orina o de otros fluidos y nos puedan detectar si nos puedan determinar qué sustancia puede estar produciendo una intoxicación, ¿no? Es una buena pregunta, ¿no? Que tendríamos que hacernos, ¿no? ¿Existe en el país, ¿no? Muy bien. Doctora Mejía, ¿cómo está? Buenas tardes. Doctor, buenas tardes. A ver, comparta pantalla, doctora. Sí, doctor. Sí se ve, doctora, adelante. Ya, buenas tardes, doctor, compañeros, buenas tardes. En esta oportunidad voy a hablar sobre lo que es el lavado de piel con agua y la descontaminación gastrointestinal. Bueno, siguiente, por favor. Ya, para empezar vamos a tener que, como ya hemos estado viendo en las siguientes exposiciones, un gran porcentaje de los niños que han tenido contacto con una sustancia tóxica no van a necesitar, digamos, ningún tratamiento, ¿no? Pero, sin embargo, también existen sustancias no tóxicas que es importante conocerlas, ya que si estos niños van a ingerir en grandes cantidades, esto sí podría generar una intoxicación. Por ejemplo, como podemos ver ahí en la diapositiva, ¿no? Los aceites, los adhesivos, el algodón, la arcilla, el agua oxigenada, la goma de borrar, las colonias, ¿no? Entonces, debemos tener cuidado si el niño tiene contacto con estas sustancias, ya que si lo ingiere en grandes cantidades podría llegar a resultar tóxico. Siguiente, por favor. Entonces, ¿cómo vamos a hacer para prevenir la absorción mediante el lavado de agua? Lo primero que se va a hacer es que esta medida va a estar indicada cuando la vía de absorción del tóxico es la piel o las mucosas.
vamos a ver acá que los niños, respecto a los adultos, van a ser especialmente vulnerables a intoxicarse a través de esta vía. ¿Debido a qué? Debido a que van a tener más superficie corporal en relación con el peso, menor grosor y mayor vascularización de la piel. Las sustancias que se van a absorber fácilmente por la piel y por las mucosas van a ser en especial los insecticidas, los alcoholes, el alcabanfor y los hidrocarburos. Siguiente, por favor. Ya, entonces, ¿cómo se va a realizar el manejo en estos niños que han sido intoxicados a través por las zonas cutáneas y las mucosas? Lo primero que va a hacer el personal que va a brindar la atención a estos niños es que tiene que tener cuidado, no tiene que tener medidas de protección. Y estas medidas de protección se va a dar mediante el uso de guantes, gafas de protección ocular y batas especiales. Esto con la finalidad de evitar, ¿no?, ser contaminado mientras va a retirar el tóxico de la piel de estos niños. ¿Cómo se va a realizar el manejo de los niños? Primero se tiene que retirar la ropa, lavar las superficies, ¿no?, que ha sido lavar la superficie, ¿no? Esto se va a realizar con abundante agua corriente a chorro, y esto debe realizarse por un tiempo prolongado. Si la intoxicación ha sido a nivel de los ojos, se va a realizar este lavado con abundante agua por lo menos 15 minutos. También van a haber medidas para neutralizar al tóxico, lavando la piel con una sustancia antagonista, pero esto, según el artículo revisado, va a estar contraindicado, ya que va a haber riesgo de que se produzcan reacciones exotérmicas que puedan agravar la lesión. Siguiente. Ya. Eso con respecto a lo que es el lavado de piel. Ahora, con respecto a la descontaminación gastrointestinal, esta descontaminación gastrointestinal se va a dar a través del carbón activado. El carbón activado es un producto, es un polvo, de estructura porosa. Cuando vamos a hablar de la descontaminación gastrointestinal, vamos a ver que el carbón activado va a ser el tratamiento de elección cuando es necesaria esta descontaminación. Y la sustancia que ha causado la intoxicación es susceptible de ser absorbida por este carbón activado. Siguiente. Existen también otras técnicas. Vamos a ver que está lo que es el lavado gástrico, la producción del vómito y la administración de catárticos. Pero estas técnicas no han demostrado superioridad en los niños frente a lo que es el empleo del carbón activado. Al contrario, su realización de estas técnicas pueden entorpecer el envío de estos pacientes a un centro hospitalario. Siguiente. Entonces, bueno, ¿qué es el carbón activado? Es un polvo, como ya lo mencioné, de estructura porosa, es insoluble, creado a partir de la pirólisis de una variedad de materiales orgánicos. ¿Cuál es el mecanismo de acción de este carbón activado? Vamos a ver que actúa adhiriéndose de forma directa al tóxico a lo largo de todo el trayecto intestinal. Va a favorecer el paso del tóxico desde la circulación sanguínea a la luz intestinal. A esto se va a llamar el efecto de diálisis intestinal. Va a interrumpir la reabsorción que se produce a través de la circulación enterohepática. Y este carbón activado no se va a absorber ni se va a metabolizar. Va a atravesar todo el tracto intestinal y hasta que sea expulsado por las heces, ¿no?, a las cuales va a teñir de negro. Siguiente. Entonces, vamos a ver que este carbón activado no se va a usar en todos los tipos de intoxicaciones. Se va a usar solamente en las sustancias que sean capaces de ser absorbidas, ¿no? Entonces acá en esta diapositiva voy a mencionar cuáles son las sustancias que no son absorbidas por el carbón activado, ¿no? Como los ácidos, ¿no? El ácido bórico, los ácidos minerales, los álcalis, el bario, el cianuro, el metanol, el litio, el petróleo, derivados, el plomo y el sulfato ferroso. Siguiente. Entonces, ¿en qué pacientes va a estar indicado esta técnica del empleo del carbón activado? Vamos a ver, en primer lugar, en los pacientes que hayan ingerido una sustancia que sea absorbible por el carbón activado
y que el tiempo transcurrido desde la ingestión sea menor a 2 horas, ¿no? Estas son las indicaciones más importantes. Pero también en el caso del tiempo, vamos a ver que este tiempo puede ser más prolongado en caso sea una sustancia que forma conglomerados, las que enlentecen el movimiento intestinal, como los anticolinérgicos o las que tienen circulación enterohepática. Siguiente. ¿Cuáles son las contraindicaciones? O sea, ¿en qué casos no vamos a poder usar este método del carbón activado? En el caso que haya disminución del nivel de conciencia del paciente sin protección de la vía aérea, ingestión de ácidos o corrosivos, obstrucción o disfunción gastrointestinal y que haya en el paciente riesgo de hemorragia o perforación gástrica. Siguiente. Bueno, vamos a describir cómo es que se realiza esta técnica de la técnica del carbón activado. Lo primero es la dosis. En general se va a usar 1 gramo por kilogramo de peso por vía oral o a través de sonda nasogástrica. Si hablamos de un niño menor de 2 años, 15 gramos. Si hablamos de un niño de entre 2 y 12 años, 30 gramos. Y si hablamos en adolescentes de 50 a 100 gramos. Siguiente, por favor. ¿Cómo se va a realizar la preparación de este polvo? Vamos a ver que el carbón activado va a tener diferentes formas de presentación, como tabletas, polvo y como soluciones premezcladas, ¿no? Se dice que esta sustancia carece de sabor, pero sin embargo va a ser rechazada por los niños debido a que va a tener un color negro, ¿no? Y una textura arenosa. Entonces esto va a hacer que los niños rechacen la ingestión, ¿no? de este reactivo. Entonces lo que se va a hacer para que el niño lo pueda ingerir se va a servir, ¿no? En un vaso opaco o mezclándolo. Entonces, ¿con qué lo podemos mezclar? Con jugo de frutas. Esta mezcla no va a disminuir la eficacia del carbón activado. ¿Y con qué no se debe mezclar? Con leche, yogur, sorbetes o mermelada. La forma de administración es la primera opción, es la vía oral. Y la segunda opción es, si es que ya no se podría usar la vía oral, entonces ya vendría, se daría a través de una sonda nasogástrica. Siguiente. Ya. Entonces, ¿cuáles son los efectos secundarios de la ingestión del carbón activado? Vamos a ver que los vómitos van a ser los más frecuentes y se dice que si estos ocurren antes de 30 minutos de la administración del carbón, se va a recomendar repetir otra dosis en una dosis de 0.5 gramos por kilogramo de peso. Otro efecto secundario también es el estreñimiento, ¿no? La aspiración y la obstrucción intestinal. Estas son efectos secundarios graves, pero van a ser poco frecuentes. Y bueno, eso sería todo, doctor. Muy bien, gracias, doctora Mejía. A ver, doctores, definitivamente tenemos que tener claro un procedimiento, ¿no? Solamente si tenemos la seguridad evidenciada de que un niño que viene con probable intoxicación es un medicamento, ¿no? Y el familiar nos trae el blister de lo que quedaba, el frasco, porque los niños muchas veces toman el jarabe del paracetamol, ¿no? Entonces, solamente en ese caso, y siempre y cuando no hayan transcurrido más de 2 horas desde la ingestión accidental del medicamento, es que podemos colocar una sonda nasogástrica para proceder con un lavado gástrico o, en algún caso, como mencionaba la doctora, el uso del carbón activado, ¿no? Pero ¿qué pasa si estamos ante un diagnóstico de probable intoxicación y no tenemos la seguridad, ¿no?, de qué sustancia es la que está produciendo la intoxicación, ¿no? Y de pronto, por la anamnesis con el familiar que ha traído al niño o la niña, ¿no?, de pronto es una sustancia no medicamentosa. Entonces tengan presente, en caso estemos frente a una probable intoxicación por sustancia no medicamentosa, puede ser un ácido, puede ser un álcali, nunca pasaremos una sonda nasogástrica. Nunca intentaremos inducir al vómito, ¿no?
Porque en el caso, doctores, que la intoxicación sea por una sustancia ácida o básica, el inducir el vómito, así como al momento que ingresó esta sustancia causó lesiones en la mucosa del esófago, en el estómago, si inducimos el vómito, igual va a producir nuevamente, es un segundo paso, lesiones, ¿no? ¿Y por qué tampoco se usa sonda nasogástrica? Porque definitivamente, si una sustancia ácida o básica ha lesionado ya la mucosa del esófago, el tratar de pasar una sonda nasogástrica, a lo mejor podemos producir, ¿no?, iatrogénicamente una perforación del esófago e irnos al mediastino, ¿de acuerdo? Entonces, por eso es que el uso de la sonda nasogástrica tenemos que estar seguros, doctores, ¿no? Completamente seguros, 100% seguros de que estamos frente a una sustancia medicamentosa, ¿ya? Eso es importante a tener en cuenta. Muy bien, doctora Bedón, ¿cómo está? Perdón, doctora Montes, ¿cómo está? Buenas tardes. Sí, doctor, buenas tardes. A ver, doctora, a ver, comparta pantalla, por favor. ¿Ya se puede visualizar, doctor? Todavía. Ya, está cargando, doctora. Ahora sí. Ahora sí, doctor. Sí, ahora sí. Ya. Bueno, continuando con el tratamiento, voy a hablar sobre el uso de antídotos para el caso de intoxicaciones por paracetamol, benzodiazepinas, inhibidores de la colinesterasa y antihistamínicos. Bueno, un antídoto van a ser antagonistas que van a revertir o impedir la acción de un tóxico. Van a estar excepcionalmente indicados a nivel extrahospitalario, salvo en situaciones de verdadera urgencia vital. Por ejemplo, los antídotos para la intoxicación por paracetamol va a ser la N-acilcisteína. Mencionan que se debe administrar antes de las primeras 8 horas de intoxicación. Y va a haber N-acetilcisteína vía oral y intravenosa. En el caso de la vía oral, mencionan una dosis inicial de 140 miligramos por kilogramo dividida al 5%. También mencionan 17 dosis de 70 miligramos por kilogramo cada 4 horas, con un total de 1.300 miligramos por kilogramo en 3 días. Y bueno, hay presentaciones en sobres de 100, 200 y 600 miligramos. En el caso de la intravenosa, bueno, se van a dar 3 perfusiones consecutivas, ¿no? Una inicial de 150 miligramos por kilogramo en 1 hora, como solución de 50 miligramos por mililitros a 3 miligramos por kilogramo por hora. Otra perfusión de 50 miligramos por kilogramo en una perfusión durante 4 horas. 100 miligramos por kilogramo también en perfusión durante 16 horas. En el caso del antídoto para la intoxicación por benzodiazepina se va a dar el flumazenil. La indicación va a ser corregir la sedación y la depresión respiratoria inducida por intoxicaciones graves por benzodiazepinas, ¿no? Y esto cuando las medidas iniciales de la apertura de la vía aérea y el soporte respiratorio han sido ineficaces. Bueno, en el flumazenil la dosis va a ser de 0.01 miligramos por kilogramo intravenosa en 30 segundos y van a haber ampollas de 0.1 y 0.5. Mencionan que la dosis máxima va a ser de 0.2 miligramos por dosis y se puede repetir cada minuto hasta un total de 2 miligramos o 0.05 miligramos por kilogramo. En los efectos secundarios del flumazenil vamos a tener efectos secundarios leves como náuseas, vómitos, ansiedad, agitación, pero también efectos secundarios graves, en el cual van a haber convulsiones generalizadas y arritmias cardíacas. No se debe de administrar en pacientes con antecedentes de crisis convulsiva, tampoco en aquellos que tienen tratamiento crónico con benzodiazepinas y los que han recibido tratamiento o están intoxicados por antidepresivos tricíclicos, difenhidramina, carbamazepina, isoniazida, cocaína,
isoniazida o propoxifeno. En el caso de intoxicaciones por inhibidores de la colinesterasa, aquí vamos a tener a la atropina como antídoto, y van a haber varios regímenes para el uso de la atropina, ¿no? Por ejemplo, el de 2 a 6 miligramos cada 2 a 30 minutos, esto en el caso de adultos, o de 0.05 a 0.1 miligramos por kilogramos cada 2 a 30 minutos, esto en el caso de niños. También se menciona vía endovenosa, por ejemplo, de 2 a 5 miligramos vía endovenosa para adultos, o de 0.05 en miligramos por kilogramos endovenoso en el caso de niños. Se menciona que también cuando hay secreciones orales excesivas, se debe tratar con lo que se denomina una atropinización rápida, que va a consistir en aplicar cada 2 miligramos endovenoso inicial, y eso duplicando la cantidad cada 5 minutos, llegando a acumular un aproximado de 25 miligramos endovenoso en 20 minutos. En el caso de que haya una ingestión suicida, a veces se necesita cientos de miligramos al día, llegando a cantidades mayores a 1000, y también puede ser necesaria una infusión continua en el curso de varios días. La atropina también tiene efectos adversos que generalmente son leves, siendo tal vez una excepción el delirio, que va a durar entre 24 a 48 horas. Y también va a haber visión borrosa, boca seca, inhabilidad para respirar, hidriasis, un aumento de la temperatura, taquicardia y retención urinaria. En el caso de intoxicación por antihistamínicos, en el tratamiento de que haya reacciones distónicas, que hayan trastornos del movimiento que van a causar contracciones involuntarias de los músculos, aquí se va a dar diazepam en 0.1 a 0.3 miligramos por kilogramo intravenosa o rectal. Y en el caso de tratamiento de intoxicaciones graves, se va a dar la fluoxetina en 0.01 a 0.03 miligramos por kilogramo por dosis, en una dosis máxima total de 2 miligramos. Y esta va a estar contraindicado en broncoespasmo, intoxicación por antidepresivos tricíclicos, obstrucción vesical o intestinal, o que haya bloqueo cardíaco, o una administración reciente de succinilcolina. Y eso sería todo. Muy bien, gracias, doctora. A ver, definitivamente sí tenemos algunos antídotos contra algunas sustancias medicamentosas, ¿no? En ese sentido, siempre tener presente a la acetilcisteína en el caso demostremos que la intoxicación es por paracetamol, ¿no? Y la otra sustancia medicamentosa en frecuencia serían las benzodiazepinas, ¿no? Para lo cual también contamos, ¿no?, con este medicamento que es un antídoto, ¿no?, que se llama el flumazenil, ¿no? Entonces, es importante, doctores, tener en mente, en cuenta este probable diagnóstico, ¿no?, cuando estemos en una emergencia, ¿de acuerdo? Muy bien, doctores. A ver, todavía no todos, ¿no?, me han remitido su mapa mental, ¿no? Exceptuando a los ponentes, que son 4, tengo 30 trabajos, quiere decir que enviados me faltan 4. Por favor, envíenmelos para poder evaluarlos y colocarles una nota. Ya. Por último, doctores, ¿no?, es necesario que tengamos con ustedes tener una evaluación, ¿no? Pero necesito que apunten, por favor, ¿no?, lo siguiente, a ver. Número 1, doctores, ¿ya? Me van a enviar a mi correo institucional cada uno de ustedes, ¿no?, los 38 alumnos de este grupo, ¿no? En primer lugar, ¿qué es, respondiendo a una pregunta, ¿no?, qué es psicotox? Psicotox
con C, ¿no? Psicotox. En segundo lugar, segunda pregunta, ¿no? Dirección, teléfono fijo o teléfono directo y teléfonos con anexo, ¿no es cierto? O sea, central de Psicotox, ¿no? ¿Y con qué anexos? Y en tercer lugar, doctores, ¿no? Me van a remitir, ¿no? ¿Cuáles son los análisis que se hacen en Psicotox? ¿De acuerdo? ¿Qué medicamentos, qué sustancias no medicamentosas, como pueden ser algunas drogas, algunos metales también, ¿de acuerdo? Entonces, cada uno de ustedes me contesta, por favor, esas tres preguntas. Número uno, ¿qué es Psicotox? En segundo lugar, ¿dónde está ubicado Psicotox? O sea, ¿cuál es la dirección? ¿No? ¿Qué más? El teléfono fijo, la central, ¿no? Ah, y el correo electrónico, ¿no? Porque acuérdense que ahora también hacemos todo por correo electrónico, ¿ya? Y en tercer lugar, doctores, ¿no? ¿Qué análisis se hacen en Psicotox, ¿no? Entonces, frente a lo que habíamos dejado, doctores, en el aire, ¿no? ¿Y existe algún lugar donde yo pueda mandar una muestra de sangre, una muestra de orina, para que me determinen si hay alguna sustancia medicamentosa o no que pueda haber causado el probable diagnóstico de intoxicación en un niño o una niña que tenemos, ¿no? El lugar se llama Psicotox. Por eso es que necesito que entren al buscador y respondan esas tres preguntas. Por favor, me los envían hoy día, ¿no? Si no me los envían, lamentablemente yo no puedo inventar una nota, ¿no? Lo mismo, para los que falten enviar su mapa mental, si no me envían su mapa mental, yo no puedo inventar una nota, ¿de acuerdo? ¿No? Se coloca una nota de acuerdo a lo que ustedes remitan, ¿ya? Muy bien, doctores, ¿alguna pregunta? ¿Algún comentario? Doctor, disculpe, ¿los expositores le enviamos también las diapositivas o no es necesario, doctor? Sí, doctora, es una buena apreciación. Para que todos sepan, siempre lo comento con los grupos de práctica que tengo, ¿no? Los docentes tenemos una carpeta que se llama rotafolio docente. En esa carpeta que se llama rotafolio docente colocamos todos los trabajos que realicen ustedes, ¿no es cierto? Entonces, los 4 ponentes, por favor, a mi correo institucional también me remiten, ¿no? El PPT de sus exposiciones. Muy bien. ¿Alguna otra pregunta, doctores? ¿Algún otro comentario? ¿Todo claro? Doctor, disculpe, ¿hasta qué hora es el horario para poder enviar la tarea que dejó? A ver, doctora, para que lo tengan que hacer hoy día hasta las 12 de la noche, espero que me envíen la tarea de resolución de las 3 preguntas que les he hecho. ¿Alguna otra pregunta? Muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta, doctores? Sí, doctor, disculpe, ¿podría confirmarnos si recibió nuestros mapas? Porque quizás de algunos se le haya perdido entre tantos mensajes. Sí, doctora. A ver, lo que podemos hacer es, más bien vayamos al contrario. De aquellos que no haya recibido el mapa mental, les voy a hacer un correo para que me lo envíen hoy día, ¿ya? Quiere decir, los que no reciben el requerimiento, quiere decir que los he recibido sin ningún problema, ¿ya? Muy bien. Muy bien, doctores, ha sido un gusto compartir con ustedes este seminario con todo el grupo. Ya es la última actividad que tenemos de pediatría. Siempre la invocación a mantenernos siempre revisando los temas. Ustedes pasan a una etapa importante en la vida del estudiante de medicina, como es el internado, ¿no? Idealmente, doctores, el internado debiera ser en un establecimiento de salud del tercer nivel, pero todavía estamos bajo este contexto de la pandemia. De pronto van a tener que ir al primer nivel de atención, pero igual, doctores, ¿no? Van a haber pacientes, ¿no? Y lo importante es que en el internado, cada paciente, ¿no? Es el estímulo que vamos a tener para revisar las patologías, ¿no? En toda su unidad, ¿no? Una patología tiene un concepto, tiene un mecanismo de producción, tiene un cuadro clínico, tiene exámenes auxiliares de laboratorio o diagnóstico por imágenes y tiene un tratamiento. Tiene también, ¿no?, que merecer el evaluar o el tomar conocimiento de las complicaciones, ¿no?
y cada paciente que vamos a recibir ahora que empiecen el internado, doctores, va a ser una experiencia importante porque les va a permitir no solamente repasar, ¿no?, la patología que pueda presentar el paciente, sino también la evolución y el manejo, ¿no? Esa sería la invocación que yo les haría, ¿no?, de que sea siempre el paciente que reciban un estímulo para revisar la patología, ¿no? Muy bien, doctores, ha sido un gusto. Ya nos estaremos viendo entonces en la última actividad que tenemos de pediatría, que me parece que está programada para este día sábado, ¿no?, que es ya la presentación de los trabajos de investigación por grupos. Muy buenas tardes, doctores. Hasta luego. Muchas Hasta luego, gracias, doctor. Muchas gracias. Gracias, doctor. Luego.